Bienvenidos, queridos oyentes, a un viaje que atraviesa el tiempo y el corazón humano. Lo que están a punto de escuchar no es simplemente una historia, es un espejo donde quizás reconozcan sus propias cicatrices, sus anhelos más profundos, y esa esperanza que, aunque dormida, nunca muere del todo. ¿Alguna vez han sentido que el destino les ha negado algo esencial? ¿Han conocido el vacío de una ausencia que ni el tiempo ni las riquezas pueden llenar? Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo excepto lo único que verdaderamente importaba, y de una mujer que había perdido todo excepto su dignidad. ¿De dónde nos escuchan hoy? Me encantaría saber desde qué rincón del mundo están acompañándome en esta travesía. Déjenlo en los comentarios, porque cada lugar tiene su propia magia, su propia historia de madres e hijos, de amor encontrado en los lugares más inesperados. Si esta historia les conmueve, si sienten que las palabras les abrazan el alma, les pido que se suscriban al canal y dejen su like. No es solo un gesto, es una forma de decir, estoy aquí y estas historias importan. Ahora, cierren los ojos un momento, respiren profundo, déjense llevar. Año primavera de 1847. Lugar, Mansión Solares de Alencar, cercanías de Coimbra, Portugal. En aquella época, Portugal respiraba entre la nostalgia de su grandeza marítima y los susurros de un mundo que comenzaba a cambiar. Las grandes casas señoriales guardaban secretos entre sus muros de piedra, y los jardines florecían ajenos a las tormentas que se gestaban en los corazones de quienes los habitaban. Era un tiempo donde los contratos se sellaban con lacre y honor, donde una palabra valía más que 1000 documentos, y donde el amor, cuando llegaba, lo hacía descalzo y sin avisar. La lluvia de abril golpeaba los cristales de la biblioteca como dedos impacientes que exigieran ser atendidos. El conde Enrique de Alencar permanecía inmóvil frente a la ventana, observando cómo las gotas dibujaban caminos caprichosos sobre el vidrio, caminos que se cruzaban, se separaban y finalmente desaparecían en el alféizar de piedra. Tenía 32 años, pero en aquel instante, mientras el notario de la familia desplegaba documentos amarillentos sobre el escritorio de caoba, sintió el peso de todos los años que aún no había vivido. La mansión Solares de Alencar se alzaba majestuosa en las colinas que rodeaban Coimbra, con sus torres de granito y sus jardines que en primavera se cubrían de camelias blancas y rosadas. Generaciones de Alencar habían nacido y exhalado su último aliento entre aquellos muros, habían amado y odiado bajo aquellos techos de vigas oscuras, habían guardado secretos en los cajones de aquellos muebles centenarios. Pero para Enrique, la mansión siempre había sido más una prisión dorada que un hogar. Los pasillos resonaban con un silencio que ningún tapiz podía amortiguar, y las habitaciones olían a lavanda marchita y a tiempo detenido. El notario, un hombre de gafas redondas y manos manchadas de tinta, carraspeó antes de hablar. Su voz sonó como el crujido de pergaminos antiguos cuando explicó la cláusula que cambiaría todo. Según el testamento del difunto conde Fernando de Alencar, su hijo Enrique solo podría asumir la administración plena de la fortuna familiar cuando presentara, ante el consejo de la familia, prueba fehaciente de que contaba con una figura materna que velara por su conducta moral y espiritual. Enrique se volvió lentamente. Su rostro, de facciones aristocráticas cinceladas por la soledad, no reveló emoción alguna. Había aprendido desde niño a ocultar sus sentimientos tras una máscara de cortesía distante. Su madre, la condesa Mariana, había fallecido cuando él apenas contaba 3 años, llevándose consigo los únicos recuerdos de ternura que podrían haberle dado calor. Su padre, consumido por el dolor y los negocios, lo había dejado en manos de tutores severos y criados eficientes pero fríos. Nadie le había enseñado a recibir cariño, y por tanto, nadie le había enseñado a darlo. El notario continuó explicando. El plazo para cumplir con esta condición expiraba en la fiesta de San Juan, a finales de junio. 3 meses. 90 días para encontrar lo que nunca había tenido, una madre. Un trueno retumbó en la distancia, haciendo temblar los cristales. Enrique pensó en su tío don Baltasar de Alencar, que habitaba una propiedad vecina y que durante años había observado la mansión principal con ojos de halcón hambriento. Baltasar conocía aquella cláusula desde hacía tiempo. Había esperado, paciente como una araña en su tela, el momento exacto
para reclamar lo que consideraba suyo por derecho. Si Enrique fracasaba, la fortuna de los Alencar pasaría a manos de su tío. Cuando el notario se marchó, llevándose consigo el olor a papel viejo y malas noticias, Enrique permaneció largo rato en la biblioteca. La chimenea crepitaba con un fuego que nadie alimentaba, y las sombras de los libros proyectaban figuras fantasmales sobre las paredes. En algún lugar de la mansión, un reloj dio las 6 campanadas con una solemnidad fúnebre. Enrique se acercó al retrato de su madre que colgaba sobre la chimenea. Era una mujer joven, de ojos oscuros y sonrisa suave, vestida con un traje de terciopelo verde que hacía resaltar la palidez de su piel. Nunca la había conocido, pero había memorizado cada trazo de aquel rostro, cada pliegue de aquel vestido, cada brillo en aquellos ojos que parecían mirarlo con una mezcla de amor y tristeza. ¿Cómo se encuentra una madre cuando el destino la ha arrebatado? ¿Cómo se llena un vacío que tiene la forma exacta de unos brazos que nunca nos sostuvieron? La lluvia arreció, y con ella, una idea comenzó a germinar en la mente del conde. Una idea desesperada, quizás absurda, pero era lo único que tenía. Si no podía recuperar a su madre, quizás podría encontrar a alguien que interpretara ese papel, alguien que fingiera, alguien que, al menos durante 3 meses, llenara el silencio con algo parecido a la presencia maternal. Era un plan lleno de riesgos, un engaño que podría destruir su reputación si era descubierto. Pero Enrique había aprendido que a veces las máscaras son necesarias para sobrevivir, y que el mundo aristocrático en el que vivía estaba construido sobre mentiras más elaboradas que la que él planeaba. Aquella noche, mientras la tormenta azotaba los jardines de la mansión, el conde Enrique de Alencar tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No sabía aún que el destino tiene formas extrañas de conceder los deseos, ni que a veces lo que buscamos nos encuentra primero. En la penumbra de la biblioteca, el retrato de su madre pareció sonreír imperceptiblemente, como si guardara un secreto que solo el tiempo revelaría. 2 semanas después, los negocios llevaron a Enrique a la ciudad de Oporto. El río Duero brillaba bajo un sol de mayo que parecía ignorar las preocupaciones de los mortales, y las calles empedradas bullían con comerciantes, marineros y vendedores ambulantes que pregonaban sus mercancías en un coro caótico. Enrique caminaba distraído por la Rúa das Flores cuando la vio por primera vez. Estaba sentada en las escalinatas de la iglesia de los clérigos, con la espalda erguida a pesar de los harapos que vestía y las manos entrelazadas sobre el regazo con una dignidad que desentonaba con su evidente pobreza. A su alrededor, otros mendigos se arrastraban y gemían, extendiendo manos sucias hacia los transeúntes. Pero aquella mujer permanecía inmóvil, con la mirada fija en algún punto del horizonte, como si pidiera limosna sin realmente pedirla, como si su mera presencia fuera suficiente testimonio de su necesidad. Tenía el cabello gris recogido en un moño sencillo pero pulcro, y aunque su rostro mostraba las huellas del sufrimiento y la intemperie, había en él una belleza marchita que sugería tiempos mejores. Sus ojos, de un marrón profundo, poseían la quietud de quien ha llorado tanto que ya no le quedan lágrimas, pero también la firmeza de quien se niega a dejarse vencer. Enrique depositó unas monedas en su regazo casi sin pensarlo. Ella levantó la vista y lo miró directamente a los ojos, algo que ningún mendigo hacía. No hubo gratitud servil en su mirada, ni súplica, ni vergüenza, solo un reconocimiento silencioso, como si se encontraran 2 náufragos en medio del océano. Aquella noche, en la posada donde se hospedaba, Enrique no pudo dormir. La imagen de aquella mujer lo perseguía con una insistencia que no lograba explicar. Había algo en ella, algo que resonaba con el vacío de su propio pecho, algo que susurraba posibilidades que aún no se atrevía a formular. A la mañana siguiente, envió a su cochero a investigar discretamente. Para el mediodía, tenía en sus manos la historia de Adelaide Ferreira. Adelaide había sido esposa de Joaquim Ferreira, un armador naval respetado en la ciudad. Durante 20 años habían vivido con comodidad, no con lujo, pero sí con dignidad, en una casa cerca del muelle. Nunca tuvieron hijos, una pena que ambos sobrellevaron en silencio, volcando su amor en los viajes de él y la espera paciente de ella. Hasta que en 1842, una tormenta de proporciones bíblicas devoró toda la flota de Ferreira en una sola noche. Los barcos, la mercancía, los marineros,
Todo desapareció bajo las olas negras del Atlántico. Joaquín Ferreira sobrevivió apenas unos meses a la pérdida. El desgosto, como lo llamaban los médicos, le fue consumiendo el alma hasta que un día simplemente dejó de despertar. Adelaide quedó sola, sin parientes, sin hijos, sin recursos. La casa fue embargada. Los acreedores se llevaron hasta los muebles y ella se encontró en la calle con 40 años, unas pocas ropas y el recuerdo de un amor que ya no podía sostenerla. Lo que más llamó la atención de Enrique fue lo que el cochero descubrió después. Las instituciones de caridad de la ciudad habían ofrecido refugio a Adelaide en múltiples ocasiones. Los conventos, los albergues, las casas de beneficencia, todos le habían extendido la mano. Pero ella había rechazado cada oferta, prefiriendo las escalinatas de las iglesias a la humillación de depender de la compasión ajena. Había en esa negación un orgullo que Enrique comprendía perfectamente, un orgullo que en otro contexto habría sido llamado dignidad. El conde volvió a la iglesia de los clérigos al atardecer, cuando la luz del sol teñía de oro las piedras de la ciudad. Adelaide seguía en el mismo lugar, como si no se hubiera movido en todo el día. Enrique se sentó a su lado sin decir palabra, y durante largos minutos ambos contemplaron el paso de la gente, el vuelo de las palomas, la sombra creciente de la torre. Fue ella quien habló primero, con una voz que era a la vez suave y firme, como terciopelo sobre acero. Dijo que lo había reconocido, no por su rostro, sino por sus zapatos. Solo los nobles llevaban zapatos así, de cuero fino y hebillas de plata. Y solo un noble se sentaría junto a una mendiga sin esperar nada a cambio. Enrique le contó entonces su situación. No toda, pero lo suficiente. Le habló del testamento, de la cláusula, del plazo que se agotaba. Le explicó lo que necesitaba. Alguien que interpretara el papel de su madre durante 3 meses. Alguien que fingiera ante el mundo una relación que nunca había existido. Le ofreció 200 reis mensuales, una habitación en la mansión, ropa nueva, comida caliente. A cambio, solo tenía que mentir. Adelaide guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. El sol se ocultaba tras los tejados de la ciudad, tiñendo el cielo de tonos rosados y violetas. En algún lugar, una campana llamaba a misa. Finalmente, ella se volvió hacia Enrique con aquellos ojos marrones que habían visto demasiado. Dijo que nunca había sido madre, que Dios no le había concedido ese regalo y que había llorado esa ausencia durante años. Dijo que mentir era pecado y que ya tenía suficientes pecados que cargar. Pero también dijo que el invierno se acercaba y que sus huesos ya no podían soportar otra temporada durmiendo en las escaleras. Dijo que la desesperación tiene formas extrañas de cambiar nuestras certezas. Aceptó, pero puso una condición. Si en algún momento el engaño ponía en peligro a Enrique, ella confesaría todo y asumiría la culpa. No permitiría que él pagara por la mentira de ambos. Enrique extendió su mano y Adelaide la estrechó. Era la primera vez en años que alguien la tocaba sin lástima, sin repugnancia, sin condescendencia. Era la primera vez que alguien la trataba como a una igual. Ninguno de los dos podía saber en aquel momento que aquel apretón de manos era el primer paso de un viaje que los transformaría a ambos, que lo que comenzaba como un contrato terminaría siendo algo infinitamente más valioso. Que a veces las mentiras que contamos al mundo acaban revelándonos verdades sobre nosotros mismos que ni siquiera sabíamos que existían. El carruaje que los llevaría a Coimbra partió al amanecer, cuando las calles de Oporto aún dormían bajo la niebla del río. Adelaide miró por la ventanilla su ciudad natal, preguntándose si alguna vez volvería a verla. Enrique, sentado frente a ella, se preguntaba qué había hecho, qué locura lo había llevado a confiar su destino a una desconocida. El camino hasta la mansión Solares se extendía ante ellos como una promesa sin palabras, y el destino, ese tejedor invisible, comenzaba a entrelazar sus hilos. La mansión Solares de Alencar apareció ante los ojos de Adelaide como un sueño de piedra y hiedra. Las torres se recortaban contra el cielo de la tarde. Los jardines se extendían en terrazas sucesivas hasta perderse en un bosque de robles centenarios, y las ventanas de cristal emplomado reflejaban la luz con destellos que parecían guiños cómplices. Adelaide descendió del carruaje con cautela, como si temiera que todo aquello se desvaneciera al pisarlo. Sus zapatos gastados,
que durante años habían conocido solo el frío de las piedras callejeras, ahora se hundían en la grava fina del sendero que conducía a la entrada principal. El aire olía a rosas silvestres y a tierra húmeda, tan diferente del olor a sal y pescado que impregnaba las calles de Oporto. La criada Leonor esperaba en el umbral. Era una mujer de unos 45 años, con el cabello recogido bajo una cofia impecable y las manos enrojecidas por décadas de trabajo. Sus ojos, pequeños pero perspicaces, examinaron a Adelaide de arriba abajo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. El conde había enviado un mensaje anunciando la llegada de una invitada especial, pero nada en aquella mujer vestida con ropas modestas sugería nada especial. Enrique la presentó simplemente como Adelaide, una vieja amiga de la familia que pasaría una temporada en la mansión. Leonor asintió sin hacer preguntas, como correspondía a una buena criada, pero sus ojos siguieron observando, evaluando, registrando cada detalle. Adelaide fue conducida a los aposentos que habían pertenecido a la condesa Mariana. La habitación estaba tal como la difunta la había dejado más de 30 años atrás. El dosel de seda azul sobre la cama, el tocador con espejos de marco dorado, los cojines bordados a mano con hilos de plata. Había un ligero olor a lavanda y a cerrado, el perfume de la ausencia y el paso del tiempo. Aquella primera noche, Adelaide no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana y contempló los jardines bañados por la luz de la luna. En algún lugar de la mansión, un reloj daba las horas con campanadas que resonaban en el silencio como latidos de un corazón antiguo. Pensó en su marido Joaquim, en las noches que pasaron juntos en su pequeña casa cerca del muelle, en los planes que hicieron para una vejez que nunca llegó. Pensó en los hijos que nunca tuvo, en la cuna vacía que guardaron en el desván durante años antes de regalarla a una vecina embarazada. Pensó en todo lo que había perdido y en lo extraño que era encontrarse ahora en aquella habitación lujosa, fingiendo ser quien no era. Los primeros días transcurrieron en un estado de tensión constante. Adelaide caminaba por los pasillos como si temiera romper algo. Hablaba solo cuando le hablaban, comía poco y dormía menos. Pero Leonor, que había servido en aquella casa desde que era una muchacha, comenzó a notar cosas. Notó que la señora Adelaide sabía comportarse a la mesa, que sostenía los cubiertos con elegancia natural, que masticaba sin hacer ruido y que limpiaba sus labios con la servilleta de manera impecable. Notó que conocía las reglas de etiqueta que solo se aprenden en casas de cierta categoría, que saludaba con una inclinación de cabeza precisa y que nunca daba la espalda a una puerta cuando había alguien presente. Notó que a pesar de las ropas humildes que habían sido reemplazadas por vestidos sencillos, pero dignos, había en ella los restos de una educación refinada. Una tarde, Leonor estaba arreglando las flores del jarrón en el vestíbulo cuando escuchó a Adelaide tarareando una canción. Era una melodía portuguesa antigua, una de esas canciones de cuna que las madres cantaban a sus hijos desde tiempos inmemoriales. Leonor se detuvo, conmovida sin saber por qué. Había algo en aquella voz, algo que hablaba de pérdidas demasiado grandes para ser nombradas, pero lo que realmente cambió la percepción de Leonor ocurrió en la tercera semana. Adelaide descubrió que el cuarto de los criados, situado en el ala norte de la mansión, tenía goteras que nadie se había molestado en reparar. Sin decir nada a Enrique, mandó llamar a los albañiles del pueblo y supervisó personalmente las obras, asegurándose de que cada grieta quedara sellada antes del inicio de las lluvias de junio. Después, reorganizó el cardapio de la cocina. La cocinera, una mujer gruesa y malhumorada que llevaba décadas haciendo las mismas recetas, se resistió al principio. Pero Adelaide no impuso, sugirió, consultó, probó. Poco a poco, las comidas comenzaron a tener más sabor, más variedad, más amor. Y luego estaban las preguntas, pequeñas preguntas que Adelaide hacía a Enrique cuando se cruzaban en los pasillos o coincidían en el comedor. ¿Ha dormido bien, señor conde? ¿No debería usar un abrigo más grueso esta mañana? ¿Ha comido algo desde el desayuno? Enrique, que nunca había tenido a nadie que le hiciera esas preguntas, no sabía cómo responder. Al principio las consideraba parte de la actuación, del papel que Adelaide había aceptado interpretar. Pero había algo en su tono, algo en la manera en que sus ojos lo seguían cuando salía por la puerta, algo que parecía demasiado genuino para ser solo fingido,
Una noche, después de una cena especialmente silenciosa, Leonor se atrevió a hablar con Adelaide. Se encontraban en la cocina, donde la criada ayudaba a preparar una infusión de manzanilla para el conde, que sufría de insomnio. Leonor preguntó, con la precaución de quien se adentra en territorio desconocido, de dónde conocía la señora al conde Enrique. Adelaide guardó silencio un momento, midiendo sus palabras. Finalmente, dijo que las circunstancias a veces crean lazos más fuertes que la sangre. Dijo que el conde era un buen hombre que merecía ser cuidado, y dijo que ella había pasado demasiados años sin tener a nadie a quien cuidar. Leonor asintió lentamente, sin entender del todo, pero intuyendo algo. Algo en la mirada de Adelaide le recordó a las madres que había conocido a lo largo de su vida, esas mujeres que parecían llevar el peso del mundo en sus hombros, pero que sonreían cuando sus hijos entraban en la habitación. Aquella noche, cuando Adelaide llevó la infusión al escritorio de Enrique, él levantó la vista de sus papeles y la miró como si la viera por primera vez. Ella depositó la taza sobre el escritorio, murmuró un buenas noches, señor conde, y se dio la vuelta para marcharse. Pero antes de que cruzara la puerta, la voz de Enrique la detuvo. Dijo que nadie le había preparado una infusión antes de dormir desde que tenía memoria. Dijo que no sabía cómo agradecer gestos tan pequeños que para otros serían insignificantes. Y dijo, con una voz que temblaba casi imperceptiblemente, que empezaba a olvidar que todo aquello era solo una farsa. Adelaide no respondió, simplemente sonrió, con esa sonrisa suave que escondía décadas de dolor y esperanza, y cerró la puerta tras de sí. En la penumbra del pasillo se permitió derramar una lágrima, solo una. Después se la secó con el dorso de la mano y caminó hacia sus aposentos, con el corazón latiendo un poco más rápido que antes. Algo estaba cambiando en la mansión Solares de Alencar, algo que ni los contratos ni las cláusulas podían explicar. Mayo se desgranaba en días cada vez más cálidos y los jardines de la mansión explotaban en una sinfonía de colores y aromas. Las camelias blancas florecían junto a las rosadas, los jazmines perfumaban las noches y las abejas zumbaban entre los arbustos de lavanda como si el mundo fuera un lugar amable donde la tragedia no existía. Enrique pasaba la mayor parte del día encerrado en su escritorio, revisando cuentas, firmando documentos, atendiendo las 1000 obligaciones que conllevaba administrar una fortuna como la de los Alencar. Pero había empezado a notar algo extraño. Esperaba con anticipación los momentos en que Adelaide interrumpía su trabajo. Ella llegaba siempre a la misma hora, justo cuando el reloj del vestíbulo daba las 4 campanadas de la tarde. Traía una bandeja con té caliente, galletas de almendra y a veces una flor del jardín que colocaba sin decir nada en el pequeño jarrón del escritorio. No hablaba mucho. De hecho, apenas intercambiaban palabras, pero su presencia llenaba la habitación de una manera que Enrique no sabía explicar. Las noches eran aún más significativas. Enrique padecía un insomnio crónico que lo acompañaba desde la adolescencia, un demonio silencioso que lo mantenía despierto hasta el amanecer, solo con sus pensamientos y la oscuridad. Pero desde la llegada de Adelaide, algo había cambiado. Cada noche, sin falta, ella dejaba una taza de infusión humeante en su escritorio. A veces era manzanilla, a veces tila, a veces una mezcla de hierbas que olía a miel y a consuelo. Junto a la taza, siempre había una nota con letra cuidadosa. Que duerma bien, señor conde. Pequeños gestos, pequeñísimos en realidad, pero para un hombre que había crecido en la más absoluta soledad emocional, eran como gotas de agua en un desierto. Una mañana de finales de mayo, Enrique estaba a punto de salir para una reunión en Coimbra cuando Adelaide lo interceptó en el vestíbulo. Sin decir palabra, se acercó a él y le ajustó la corbata, que estaba ligeramente torcida. Después, con un movimiento natural que parecía haber hecho miles de veces, le acomodó la gola del abrigo y le quitó una pelusa invisible de la solapa. Enrique se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar. Nadie había cuidado de él de esa manera, nunca. Cuando era niño, los criados lo vestían con eficiencia mecánica, sin cariño, sin contacto innecesario, y cuando creció, aprendió a valerse por sí mismo, a no necesitar a nadie, a no esperar nada de nadie. Adelaide retrocedió un paso y lo miró con ojos que brillaban con algo parecido al orgullo maternal. «Ahora sí está presentable, señor conde», dijo simplemente.
y se dio la vuelta para regresar a sus quehaceres. Enrique permaneció inmóvil durante varios segundos, sintiendo el fantasma de sus manos en su cuello, el calor de su cercanía. Cuando finalmente salió por la puerta y subió al carruaje, descubrió que tenía un nudo en la garganta que no lograba deshacer. Aquella noche, en lugar de retirarse directamente a sus aposentos, Adelaide se detuvo frente a la puerta del escritorio de Enrique. La luz de las velas se filtraba por la rendija, indicando que él aún estaba despierto, luchando contra el insomnio de siempre. Dudó un momento, con la mano suspendida en el aire, sin saber si debía llamar o marcharse en silencio. Finalmente, golpeó suavemente 2 veces. La voz de Enrique, ronca por el cansancio, la invitó a entrar. Lo encontró hundido en su sillón, con los ojos enrojecidos y un libro abierto sobre el regazo que evidentemente no había estado leyendo. La chimenea estaba apagada, y la habitación tenía ese frío húmedo que se cuela en las casas antiguas cuando la noche avanza. Adelaide, sin pedir permiso, se arrodilló junto a la chimenea y comenzó a avivar las brasas. Enrique la observó en silencio, preguntándose por qué aquella mujer se tomaba tantas molestias por alguien que solo era su empleador temporal. Cuando el fuego crepitó con nueva vida, Adelaide se sentó en la silla frente a él, alisándose las faldas con un gesto que denotaba nerviosismo. Enrique preguntó por qué hacía todo aquello, por qué iba más allá de lo que el contrato estipulaba, por qué se preocupaba por él como si realmente le importara. Adelaide tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro que el fuego amenazaba con ahogar. Dijo que durante 25 años de matrimonio, ella y su marido habían intentado tener hijos. Había rezado, había peregrinado a santuarios, había consultado a médicos y curanderas. Pero su vientre permaneció vacío, y su corazón se fue llenando de una tristeza que nadie podía ver, pero que la consumía por dentro. Dijo que cuando miraba a Enrique, veía a un hombre solo, tan solo como ella había estado todos esos años. Veía a alguien que había crecido sin el calor de una madre, sin los pequeños gestos que hacen soportable la existencia, y algo en su interior, algo que creía muerto hacía mucho tiempo, había despertado con una fuerza que no podía ignorar. Enrique escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó de hablar, él no dijo nada. Simplemente se levantó, caminó hacia donde ella estaba sentada y por primera vez desde que se conocían, le puso una mano en el hombro. Fue un gesto torpemente tierno, el gesto de alguien que no ha aprendido a expresar afecto, pero que intenta hacerlo de todos modos. Adelaide levantó la vista sorprendida y sus ojos se encontraron. En aquel momento, algo cambió entre ellos. El contrato, la farsa, el acuerdo comercial, todo pareció desvanecerse como humo. Lo que quedó fue algo más simple y al mismo tiempo infinitamente más complejo. 2 seres humanos que se necesitaban mutuamente, que habían encontrado el uno en el otro lo que el destino les había negado. No dijeron nada más aquella noche. No hacía falta. Enrique volvió a su sillón, Adelaide permaneció en su silla y ambos contemplaron el fuego hasta que las llamas se convirtieron en brasas y las brasas en cenizas. Cuando Adelaide finalmente se retiró a sus aposentos, Enrique descubrió algo sorprendente. Por primera vez en años, tenía sueño. Un sueño tranquilo, sin fantasmas, sin la ansiedad que normalmente lo mantenía despierto. Aquella noche durmió como un niño, y en sus sueños había una mujer que le cantaba canciones de cuna y le acariciaba el cabello, una mujer cuyo rostro era el de Adelaide Ferreira. Don Baltasar de Alencar era un hombre acostumbrado a esperar. Había esperado durante años la oportunidad de reclamar la fortuna de su hermano mayor, convencido de que el destino eventualmente le daría la razón. Había esperado mientras Enrique crecía solo y triste en la mansión principal. Había esperado mientras los años pasaban y ninguna madre aparecía para cumplir con la absurda cláusula del testamento. Y ahora, cuando finalmente parecía que su momento había llegado, una mujer misteriosa surgía de la nada para arruinar sus planes. Desde su propiedad vecina, Baltasar podía ver las torres de la mansión solares recortándose contra el cielo. Durante semanas, sus espías le habían traído informes fragmentarios. Una mujer mayor había llegado a la mansión, ocupaba los aposentos de la difunta condesa y era tratada con una deferencia que sugería algo más que una simple visita. Baltasar decidió investigar por sí mismo. Con el pretexto de una visita familiar,
se presentó una tarde en la mansión, vestido con su mejor traje y portando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Enrique lo recibió en el salón principal, con la cortesía fría que siempre había caracterizado su relación. Los primos se sentaron frente a frente, separados por una mesita de té y por décadas de resentimiento apenas disimulado. Adelaide apareció poco después, convocada por Leonor. Vestía un sencillo vestido gris que, sin embargo, resaltaba la dignidad natural de su porte. Se presentó con una inclinación de cabeza perfectamente calibrada y tomó asiento junto a Enrique, como si aquel fuera su lugar natural. Baltasar la estudió con ojos de halcón. Había algo en aquella mujer que no encajaba, algo que sus instintos de cazador detectaban, pero que no lograba identificar. Sus modales eran impecables, su acento era el de una dama educada, y la manera en que miraba a Enrique sugería un afecto genuino. Pero había sombras en sus ojos, cicatrices invisibles que hablaban de un pasado que no correspondía con el de una noble. Las preguntas comenzaron inocentemente. ¿De dónde era la señora? Adelaide respondió que de Oporto, lo cual era cierto. ¿Cuánto tiempo hacía que conocía a la familia Alencar? Adelaide evadió hábilmente, hablando de encuentros pasados sin dar fechas concretas, porque nunca la habían visto en las reuniones familiares. Enrique intervino, explicando que ciertas ramas de la familia preferían la discreción, pero Baltasar no estaba satisfecho. Sus preguntas se volvieron más punzantes, más directas, buscando grietas en la fachada que Adelaide y Enrique habían construido. Adelaide respondía con serenidad, sin perder la compostura, sin contradecirse. Había pasado suficientes años observando a la alta sociedad desde los márgenes como para conocer sus códigos y sus sutilezas. Y había algo en la mirada de Baltasar, una codicia apenas disimulada, que le recordaba a los acreedores que habían despojado su hogar después de la muerte de Joaquim. Cuando Baltasar finalmente se marchó, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin responder y sospechas sin confirmar, Enrique se dejó caer en el sofá con un suspiro de alivio. Adelaide permaneció de pie junto a la ventana, observando el carruaje de Baltasar alejarse por el camino de grava. Dijo, sin volverse, que aquel hombre no se daría por vencido, que había visto esa mirada antes en los ojos de quienes desean algo con tanta intensidad que están dispuestos a destruir para conseguirlo. Enrique asintió, aunque ella no podía verlo. Sabía que su tío no descansaría hasta descubrir la verdad, hasta exponer la farsa y reclamar lo que consideraba suyo. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en aquel mismo momento, Baltasar estaba dictando una carta a su escribiente, una carta dirigida a un investigador privado de Lisboa, un hombre sin escrúpulos que tenía la reputación de desenterrar los secretos más enterrados. 3 semanas, eso fue todo lo que tardó el investigador en llegar a Oporto, en preguntar en las iglesias y los albergues, en reconstruir la historia de Adelaide Ferreira. 3 semanas para descubrir que la supuesta madre del conde era una mendiga que había dormido en las escalinatas de la iglesia de los clérigos, una viuda sin un real que había rechazado la caridad por orgullo. Cuando el informe llegó a manos de Baltasar, el viejo conde no pudo contener una sonrisa de triunfo. Tenía todo lo que necesitaba para destruir a su sobrino. Fechas, nombres, testimonios. La farsa estaba a punto de derrumbarse y él estaría ahí para recoger los pedazos. Pero antes de actuar decidió darle a Adelaide una oportunidad, no por bondad, sino por estrategia. Si ella confesaba voluntariamente, el escándalo sería mayor, la humillación de Enrique más completa, y si se negaba, bueno, siempre podía exponer la verdad en el momento más dramático posible. El encuentro tendría lugar en la capilla de la mansión, donde Adelaide acudía cada mañana para sus oraciones. Baltasar la estaría esperando con una propuesta que, según él, ninguna mendiga podría rechazar. Lo que no había calculado era que Adelaide Ferreira no era cualquier mendiga, que bajo los harapos y la pobreza latía un corazón que había sobrevivido a tormentas peores que cualquier cosa que él pudiera imaginar. La capilla de la mansión Solares era un pequeño refugio de piedra y silencio, escondido entre los jardines del ala este. Sus vitrales antiguos filtraban la luz del amanecer en tonos de azul y oro, y el olor a incienso y madera vieja impregnaba el aire con una solemnidad que invitaba a la introspección. Adelaide había convertido aquellas visitas matutinas
en un ritual sagrado. Cada día, antes de que el sol alcanzara las torres de la mansión, ella se arrodillaba ante el pequeño altar y rezaba. No pedía riquezas ni comodidades. Ya había aprendido que esas cosas podían desaparecer en una sola noche de tormenta. Pedía fortaleza para mantener la mentira que la sostenía y perdón por haberla iniciado. Aquella mañana, sin embargo, algo era diferente. Cuando empujó la puerta de roble y entró en la penumbra perfumada, una figura la esperaba en los primeros bancos. Don Baltasar se levantó con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que solo conseguía parecer amenazante. Adelaide se detuvo en seco, con el corazón acelerado pero el rostro impasible. Había aprendido hacía mucho tiempo a no mostrar miedo ante quienes buscaban intimidarla. Baltasar la invitó a sentarse con un gesto cortés que desentonaba con la tensión del ambiente. Cuando ella obedeció, él sacó de su chaqueta un fajo de documentos que depositó sobre el banco, entre ambos. Dijo que sabía quién era ella realmente. Dijo que conocía su historia, su pasado, su vergüenza. Pronunció el nombre de Joaquín Ferreira, como quien arroja una piedra, observando atentamente las ondas que produce. Adelaide no respondió. Sus manos, entrelazadas sobre el regazo, temblaban ligeramente, pero su rostro permaneció sereno. Baltasar continuó. Explicó que tenía testigos, pruebas, todo lo necesario para exponer la farsa ante el consejo familiar, pero que, en un acto de magnanimidad, estaba dispuesto a ofrecerle una alternativa. 500 reis, más del doble de lo que Enrique le pagaba, a cambio de una simple confesión pública. Ella admitiría el engaño, recogería su dinero y desaparecería para siempre. Nadie saldría herido, y ella tendría recursos suficientes para vivir cómodamente el resto de sus días. El silencio se extendió como un manto sobre la capilla. Los vitrales proyectaban manchas de luz coloreada sobre los bancos de madera, creando un mosaico efímero que el paso de las nubes iba modificando. Adelaide finalmente habló. Su voz era suave pero firme, como el murmullo de un arroyo que ha erosionado piedras durante siglos. Dijo que había conocido a muchos hombres como él a lo largo de su vida. Hombres que creían que todo podía comprarse con dinero, que la dignidad tenía un precio, que los corazones se vendían al mejor postor. Se levantó lentamente, alisándose las faldas con un gesto que había repetido miles de veces. Dijo que él podía comprar muchas cosas. Podía comprar tierras y casas, sirvientes y caballos, joyas y vestidos. Pero había algo que todo su oro no podía adquirir. Miró a Baltasar directamente a los ojos, con una intensidad que lo hizo retroceder involuntariamente. «Usted no puede comprar una madre, don Baltasar». Y sin añadir nada más, salió de la capilla con paso firme, dejando atrás los documentos, el dinero ofrecido y a un viejo conde que, por primera vez en su vida, no sabía qué decir. Baltasar permaneció inmóvil durante varios minutos, procesando lo que acababa de ocurrir. Ninguna de sus estrategias había contemplado esta posibilidad, que una mujer sin nada que perder rechazara una fortuna por lealtad a un hombre que apenas conocía. Cuando finalmente recogió sus documentos y abandonó la capilla, había en su rostro una expresión que mezclaba la rabia con algo parecido al respeto. Adelaide Ferreira era un enemigo más formidable de lo que había anticipado. Pero eso no cambiaba nada. Si ella no quería cooperar, él simplemente expondría la verdad de manera más dramática. El resultado sería el mismo, solo que ahora disfrutaría más de la victoria. Mientras tanto, Adelaide caminaba por los jardines de la mansión, luchando por controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. Sus manos temblaban, su corazón latía desbocado y las lágrimas pugnaban por salir. Pero no lloraría, no todavía, no hasta estar segura de que nadie podía verla. Encontró refugio junto a la fuente de los querubines, un rincón apartado donde el murmullo del agua ahogaba cualquier otro sonido. Allí, finalmente, se permitió derrumbarse. Lloró por Joaquín, por los años perdidos, por los hijos que nunca tuvo. Lloró por la humillación de verse reducida a la mendicidad, por las noches heladas en las escalinatas de las iglesias, por el hambre que le había retorcido las entrañas. Y lloró por Enrique, por aquel hombre solitario que, sin saberlo, le había devuelto algo que creía perdido para siempre, un propósito, una razón para levantarse cada mañana. No supo cuánto tiempo estuvo allí, acurrucada junto a la fuente como un pájaro herido. Cuando finalmente se incorporó,
El sol estaba alto y los jardines brillaban con la luz del mediodía. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, respiró profundamente y regresó a la mansión con la espalda erguida y la cabeza alta. Baltasar había fallado, pero ella sabía que aquello no había terminado. La tormenta se acercaba y solo quedaba esperar a que llegara. 3 días antes de la fiesta de San Juan, el verano había desplegado su manto sobre los jardines de la mansión Solares. Las camelias, que en primavera habían sido el orgullo de la finca, ahora se despedían con sus últimos pétalos, alfombrando los senderos de rosa y blanco. Enrique había pasado la tarde en Coimbra, atendiendo asuntos legales con el notario. Cuando regresó, el crepúsculo teñía el cielo de tonos anaranjados y violetas, y una brisa cálida traía el perfume de los jazmines nocturnos. Buscó a Adelaide en sus aposentos, pero la habitación estaba vacía. La buscó en la biblioteca, en el salón, en la capilla. Nada. Un nudo de inquietud comenzó a formarse en su estómago. Fue Leonor quien finalmente le indicó dónde buscar. La criada había visto a la señora Adelaide caminando hacia el jardín de las camelias hacía horas, y no la había visto regresar. Enrique cruzó los jardines con paso apresurado, sintiendo que algo no estaba bien. Cuando llegó al pequeño claro donde crecían las camelias centenarias, la encontró. Adelaide estaba sentada en un banco de piedra, el mismo banco donde, según contaban las leyendas familiares, la condesa Mariana solía bordar en las tardes de verano. Tenía el rostro hundido entre las manos y sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos que parecían arrancarle el alma. Enrique se detuvo a pocos pasos de ella, sin saber qué hacer. En 32 años de vida, nunca había consolado a nadie. Nunca había tenido que hacerlo, porque nunca había habido nadie lo suficientemente cercano como para mostrarle su dolor. Adelaide levantó la vista al sentir su presencia. Sus ojos, enrojecidos e hinchados, lo miraron con una mezcla de vergüenza y algo más profundo, algo que Enrique no supo identificar. Ella intentó componerse, secarse las lágrimas, recobrar la dignidad que siempre exhibía, pero las palabras que salieron de su boca eran fragmentos de un dolor demasiado grande para ser contenido. Habló de su matrimonio, de los primeros años de esperanza, cuando cada mes aguardaba la señal que nunca llegaba. Habló de los médicos consultados, de los remedios probados, de las peregrinaciones a santuarios donde rogaba por el milagro de la maternidad. Habló de cómo, con el paso de los años, la esperanza se fue transformando en resignación, y la resignación en una tristeza que se instaló en su pecho como un huésped permanente. Su marido la había amado a pesar de todo, la había consolado en las noches oscuras, le había repetido una y otra vez que ella era suficiente, que no necesitaban hijos para ser felices, y ella había fingido creerle porque era lo que él necesitaba escuchar. Pero ahora, tantos años después, el vacío seguía ahí, como una habitación de la casa que siempre permanecía cerrada, como una canción de cuna que nadie cantaría jamás. Enrique escuchó sin interrumpir, con el corazón apretado por emociones que no sabía nombrar. Cuando Adelaide finalmente guardó silencio, agotada por la confesión, él hizo algo que nunca había hecho antes. Se sentó a su lado en el banco de piedra, tan cerca que sus hombros casi se rozaban, y en ese espacio diminuto entre ellos, en ese silencio cargado de significado, extendió su mano y tomó la de ella. La mano de Adelaide era pequeña y callosa, marcada por años de trabajo y privaciones. La mano de Enrique era grande y suave, la mano de un hombre que nunca había tenido que ganarse el pan con el sudor de su frente. Pero en aquel momento, ninguna de esas diferencias importaba. Adelaide lo miró con ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. Dijo con voz apenas audible que si Dios le hubiera dado un hijo, habría rezado para que fuera como él. Enrique no respondió, no hacía falta. El apretón de su mano lo dijo todo. Permanecieron así hasta que el último rayo de sol desapareció tras las colinas y las primeras estrellas comenzaron a asomar en el cielo. No hablaron más. Solo se quedaron sentados, mano con mano, mientras las camelias derramaban sus últimos pétalos a su alrededor. Aquella noche, algo fundamental cambió en la relación entre ellos. El contrato, la farsa, el acuerdo comercial, todo quedó relegado a un segundo plano. Lo que quedó fue más simple y, al mismo tiempo, infinitamente más valioso. Una conexión genuina entre dos almas solitarias
que habían encontrado el uno en el otro lo que el destino les había negado. Enrique ya no veía a Adelaide como una actriz contratada para interpretar un papel, y Adelaide ya no veía a Enrique como un empleador que le pagaba por fingir. Eran simplemente un hijo sin madre y una madre sin hijo que, contra toda lógica y probabilidad, se habían encontrado en las escalinatas de una iglesia en Oporto. El destino, ese tejedor caprichoso, había unido sus hilos. Ahora solo faltaba ver si el tapiz que resultaría resistiría la tormenta que se avecinaba. La noche anterior a la fiesta de San Juan, la mansión Solares bullía con los preparativos para la reunión del consejo familiar. Los criados iban y venían con candelabros de plata y manteles de encaje. La cocina exhalaba aromas de asados y dulces tradicionales, y las habitaciones de invitados eran ventiladas y perfumadas para recibir a los parientes que llegarían desde todas partes del país. Enrique caminaba por los pasillos con el peso del mundo sobre los hombros. Al día siguiente, todo se decidiría. O ganaba o perdía. No había término medio. Había pasado las últimas semanas revisando cada detalle de su estrategia, anticipando las posibles objeciones del consejo, preparándose para las preguntas capciosas de su tío. Pero por más que lo intentaba, no lograba convencerse de que aquello terminaría bien, porque en el fondo sabía que su tío tenía razón. Adelaide no era su madre. Todo era una farsa, un engaño elaborado para burlar el testamento de su padre. Y aunque la relación entre ellos había evolucionado hacia algo genuino, eso no cambiaba el hecho fundamental. Estaban mintiendo. Fue con esos pensamientos que llegó a la puerta de los aposentos de Adelaide. Dudó un momento antes de llamar, preguntándose si era apropiado visitarla a esas horas. Pero había algo que necesitaba decirle, algo que no podía esperar hasta la mañana. Adelaide abrió la puerta vestida con un camisón sencillo y una bata de lana que le había regalado Leonor. Su cabello, normalmente recogido en un moño impecable, caía suelto sobre sus hombros en ondas grises que enmarcaban su rostro cansado. Enrique entró sin esperar invitación, cerrando la puerta tras de sí. La habitación estaba iluminada solo por unas velas que ardían junto al tocador, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Dijo que tenía algo que pedirle, algo que iba más allá del contrato que habían acordado meses atrás. Adelaide lo escuchó en silencio, con las manos entrelazadas sobre el regazo y los ojos fijos en él. Enrique explicó que, independientemente del resultado de la reunión del día siguiente, él quería que ella se quedara, no como actriz de una farsa, no como empleada, no como huésped temporal. Quería que permaneciera en la mansión como residente permanente, con todos los derechos y comodidades que eso implicaba. Adelaide negó con la cabeza, apartando la mirada. Dijo que no sería apropiado, que una vez terminara la farsa, su presencia solo traería problemas, que los rumores, las habladurías, la desaprobación de la sociedad, todo eso recaería sobre él, y ella ya le había causado suficientes complicaciones. Enrique se acercó a ella, arrodillándose junto a su silla como un suplicante ante un altar. Dijo que no le importaban los rumores ni las habladurías, que había pasado toda su vida viviendo según las expectativas de los demás, cumpliendo con las normas de una sociedad que nunca le había dado nada a cambio, que aquella mansión, tan grande y tan vacía, siempre le había parecido una tumba donde enterraban a los vivos. Pero desde que ella había llegado, algo había cambiado. Los pasillos ya no sonaban tan vacíos, las noches ya no eran tan largas, las mañanas ya no se extendían en una monotonía interminable. Tomó las manos de Adelaide entre las suyas, sintiendo cómo temblaban. «Usted es la única persona en esta mansión que se preocupa si vivo o muero», dijo con una voz que temblaba, con una emoción que no sabía nombrar. «No me pida que renuncie a eso». Adelaide lo miró con ojos brillantes por lágrimas contenidas. En su pecho, el corazón latía con una fuerza que hacía años no sentía. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Solo asintió levemente, una inclinación de cabeza apenas perceptible que significaba más de lo que 1000 palabras podrían expresar. Enrique se levantó aliviado pero también temeroso. El día siguiente traería pruebas más difíciles que cualquier confesión nocturna, pero al menos sabía que, pasara lo que pasara, no estaría solo. Antes de marcharse, se volvió hacia ella una última vez. Dijo que independientemente de lo que pasara con el consejo, con la herencia, con todo lo demás, había algo que ella debía saber,
algo que había descubierto en esos meses de convivencia, de pequeños gestos, de silencios compartidos. Había aprendido lo que significaba tener una madre, y ninguna cláusula testamentaria, ningún documento legal, ningún consejo familiar podría quitarle eso. Adelaide no respondió. Las palabras se le habían atascado en la garganta, ahogadas por emociones demasiado grandes para ser expresadas. Enrique salió cerrando la puerta suavemente tras de sí, y Adelaide, sola en la penumbra de su habitación, dejó que las lágrimas finalmente rodaran por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de algo que había olvidado que existía, algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. La noche de San Juan se extendía ante ellos como un manto estrellado, y en algún lugar de la oscuridad el destino preparaba su última jugada. La mañana de San Juan amaneció radiante, como si el cielo quisiera burlarse de las tormentas que se avecinaban en la tierra. El salón noble de la mansión Solares había sido preparado con una solemnidad que recordaba a los tiempos en que los grandes señores de Portugal decidían el destino de familias enteras con un gesto de sus manos enjolladas. Los miembros del consejo fueron llegando a lo largo de la mañana. Primos, segundos y terceros que Enrique apenas conocía, hombres y mujeres de miradas evaluadoras que medían cada objeto de la mansión como si ya estuvieran calculando su valor. El notario, aquel mismo hombre de gafas redondas que meses atrás había leído la cláusula fatídica, ocupó su lugar junto a la mesa principal, desplegando documentos con una eficiencia mecánica. El padre Joaquim, confesor de la familia desde hacía décadas, se sentó en un rincón apartado. Era un hombre anciano de rostro bondadoso y ojos que habían visto demasiado como para sorprenderse de nada. Había bautizado a Enrique, le había dado la primera comunión y había oficiado el funeral de su padre. Conocía los secretos de aquella familia mejor que nadie, aunque nunca los revelaría. Pero fue la llegada de don Baltasar la que cargó el ambiente de electricidad. El viejo conde entró con paso decidido, saludando a los presentes con una cortesía exagerada que no lograba disimular el brillo de triunfo en sus ojos. Llevaba bajo el brazo un maletín de cuero que acariciaba con el mismo cariño que otros reservan para sus hijos. Adelaide permanecía junto a la puerta, intentando hacerse invisible entre las sombras. Vestía un sobrio vestido negro que Leonor había preparado para la ocasión, y su cabello estaba recogido en un moño impecable que dejaba al descubierto las líneas de su cuello. Parecía pequeña, frágil, completamente fuera de lugar entre aquella aristocracia que la observaba con curiosidad mal disimulada. Enrique, sentado en la cabecera de la mesa, la buscó con la mirada. Sus ojos se encontraron durante un instante, y en ese breve contacto hubo un intercambio silencioso de valor y consuelo. El notario llamó al orden. Los murmullos se apagaron. La sesión había comenzado. Durante la primera hora, todo transcurrió según lo esperado. Se revisaron cuentas, se leyeron informes, se discutieron asuntos menores que a nadie realmente le importaban. Pero la tensión crecía con cada minuto que pasaba, como la marea que sube inexorablemente hacia la orilla. Finalmente llegó el momento que todos esperaban. Don Baltasar se puso de pie con una solemnidad teatral que había ensayado frente al espejo durante semanas. Dijo que tenía algo que comunicar al consejo, algo de vital importancia para el futuro de la familia Alencar. El silencio se hizo tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos se fijaron en él, y luego, siguiendo su mirada, en Adelaide. Baltasar comenzó a hablar. Su voz, entrenada en los salones de la alta sociedad, modulaba cada palabra para lograr el máximo efecto dramático. Contó la historia de Adelaide Ferreira, omitiendo ningún detalle. Habló de Joaquim, el armador naval, y de la tormenta que había destruido su flota. Habló de las deudas impagadas, del embargo de la casa, de la viuda sin recursos que terminó mendigando en las escalinatas de las iglesias. Mostró documentos, testimonios, fechas y nombres que no dejaban lugar a dudas. Y finalmente, con un gesto triunfal, reveló el acuerdo entre Enrique y Adelaide, los 200 reis mensuales, el contrato para fingir una relación maternal que no existía, la farsa elaborada para burlar el testamento del difunto conde. Un murmullo de escándalo recorrió el salón. Las miradas se clavaron en Adelaide, que había palidecido hasta parecer un fantasma.
Algunos parientes se llevaron las manos al pecho, fingiendo una indignación que apenas disimulaba su satisfacción. El notario, con el rostro sombrío, comenzó a preparar los documentos necesarios para anular los derechos de Enrique. Todo parecía perdido. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Enrique se levantó. Su rostro estaba sereno, casi tranquilo, como el de un hombre que ha aceptado su destino y ha encontrado paz en esa aceptación. Cuando habló, su voz fue clara y firme, sin un ápice de vergüenza o arrepentimiento. Dijo que su tío tenía razón, que todo lo que había dicho era verdad, que Adelaide Ferreira no era su madre de sangre y que la había contratado para interpretar ese papel. El triunfo brilló en los ojos de Baltasar. El salón contuvo el aliento, esperando el golpe final. Pero Enrique no había terminado, y lo que dijo a continuación cambiaría el curso de aquella historia para siempre. El silencio que siguió a la confesión de Enrique fue tan profundo que parecía absorber todo sonido, toda luz, todo movimiento. Los miembros del consejo permanecían inmóviles, como figuras de cera en un museo, esperando un desenlace que ninguno podía anticipar. Enrique caminó lentamente alrededor de la mesa, pasando junto a cada uno de los presentes, deteniéndose ocasionalmente para mirar a los ojos a aquellos parientes que durante años lo habían ignorado, despreciado o simplemente olvidado. Cuando llegó junto a Adelaide, que temblaba junto a la puerta como una hoja azotada por el viento, se volvió hacia el consejo. Dijo que sí, que la había contratado para fingir, que había sido un acto desesperado de un hombre que no veía otra salida, que había manipulado las circunstancias para preservar una herencia que sentía que le pertenecía por derecho. Pero después añadió algo más. Dijo que en esos 3 meses Adelaide Ferreira le había dado más cariño del que había recibido en 32 años de vida en aquella mansión. Habló de las tazas de té que aparecían misteriosamente en su escritorio, de las notas que le deseaban buenas noches, de las manos que le ajustaban la corbata y la gola del abrigo. Habló de las preguntas que nadie le había hecho nunca. ¿Ha dormido bien? ¿Ha comido algo? ¿Está usted bien? Habló de cómo, por primera vez en su vida, había empezado a entender lo que significaba tener una madre. No una figura abstracta en un retrato sobre la chimenea, no un recuerdo borroso de unos brazos que lo habían sostenido cuando era demasiado pequeño para recordar. Una presencia real, cálida, constante. Miró a Baltasar, que había palidecido sin entender hacia dónde se dirigía aquello. Contó lo que había sucedido en la capilla. Cómo su tío había intentado sobornar a Adelaide, ofreciéndole 500 reis para confesar la farsa. Y cómo ella, una mujer que no tenía nada, que había dormido en las calles, que había pasado hambre y frío, había rechazado el dinero. «El señor no puede comprar una madre, don Baltasar», había dicho ella, y había salido de la capilla con la espalda erguida y la dignidad intacta. El murmullo que recorrió el salón ahora tenía un tono diferente. Ya no era escándalo, era algo más parecido al asombro. Enrique continuó. Habló de la noche en el jardín de las camelias, de la confesión desgarrada de Adelaide sobre los hijos que nunca tuvo, de cómo ella había dicho que, si Dios le hubiera dado un hijo, habría rezado para que fuera como él. Su voz tembló por primera vez cuando pronunció esas palabras y tuvo que hacer una pausa para recobrar la compostura. Finalmente, se volvió hacia el padre Joaquim, que observaba la escena con ojos húmedos. Dijo que el testamento de su padre exigía una figura materna que velara por su conducta moral, y que Adelaide Ferreira había cumplido esa función con más dedicación y cariño de lo que cualquier madre biológica podría haber hecho. Pero eso ya no importaba, porque lo que iba a hacer a continuación no tenía nada que ver con testamentos ni herencias. Caminó hasta Adelaide y la tomó de las manos. Ella lo miró con ojos brillantes por lágrimas contenidas, sin entender qué estaba pasando. Enrique se volvió hacia el consejo, hacia el notario, hacia el padre Joaquim, y con una voz clara que resonó en cada rincón del salón, declaró que, ante aquel consejo, ante Dios y ante el padre Joaquim como testigo, adoptaba a Adelaide Ferreira como su madre, con todos los derechos y honores que ese título comportaba. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era el silencio del asombro genuino, de la incredulidad transformándose lentamente en comprensión. El padre Joaquim se levantó de su asiento. Sus piernas viejas temblaban, pero su voz fue firme cuando habló.
Dijo que había bautizado a Enrique, que le había dado la comunión, que había oficiado el funeral de su padre. Dijo que conocía a aquella familia mejor que nadie y que sabía que el difunto conde Fernando, a pesar de sus defectos, había querido sobre todo que su hijo fuera feliz. Dijo que labraría el documento de adopción personalmente, que ante los ojos de la Iglesia y de la ley, Adelaide Ferreira pasaría a ser Adelaide de Alencar, madre del conde Enrique. Don Baltasar intentó protestar, abrió la boca para objetar, para señalar irregularidades, para invocar precedentes legales, pero las palabras no salieron. Miró a su alrededor, buscando apoyo entre los miembros del consejo, pero solo encontró rostros que desviaban la mirada. Había perdido. No por una argucia legal, no por una trampa burocrática, sino por algo mucho más simple y mucho más poderoso, la verdad del corazón humano. Sin decir palabra, recogió su maletín y abandonó el salón. Sus pasos resonaron en los pasillos de mármol, alejándose cada vez más, hasta que finalmente se perdieron en el silencio. Nadie lo despidió, nadie lo lamentó. Cuando don Baltasar abandonó el salón, fue como si una nube oscura se hubiera disipado. La luz del mediodía pareció brillar con más intensidad a través de los ventanales, y el aire, antes cargado de tensión, se volvió súbitamente respirable. Los miembros del consejo comenzaron a murmurar entre ellos, procesando lo que acababan de presenciar. Algunos parecían confundidos, otros emocionados, y unos pocos mantenían expresiones impenetrables que ocultaban quién sabe qué pensamientos. Pero Enrique no prestaba atención a ninguno de ellos. Sus ojos estaban fijos en Adelaide, que permanecía inmóvil, con las manos aún entre las suyas, incapaz de moverse o hablar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas en silencio, trazando caminos brillantes sobre su piel curtida por el sol y el sufrimiento. No eran lágrimas de tristeza ni de alegría, sino de algo más profundo, más primitivo, el alivio de quien ha cargado un peso durante demasiado tiempo y finalmente puede dejarlo caer. Enrique la atrajo hacia sí en un abrazo que los sorprendió a ambos. Era el primer abrazo real que compartían, el primero que no era parte de ninguna actuación ni de ningún acuerdo. Era simplemente un hijo abrazando a su madre, después de 32 años de espera. Adelaide hundió el rostro en su hombro y lloró. Lloró por todos los años de soledad, por el vacío que había cargado en su vientre y en su corazón, por los hijos que nunca nacieron y el esposo que ya no estaba. Pero también lloró de gratitud, de asombro, de una felicidad tan intensa que dolía. Enrique la sostuvo con una ternura que no sabía que poseía. Había pasado toda su vida construyendo muros, protegiendo su corazón de un mundo que nunca le había mostrado amabilidad. Pero en aquel momento, los muros se derrumbaron y descubrió que al otro lado no había dolor ni decepción, sino algo que siempre había anhelado sin saberlo. El padre Joaquín se acercó a ellos con pasos suaves, sin querer interrumpir, pero consciente de que había formalidades que cumplir. Les habló con voz queda, explicándoles que el documento de adopción debía ser firmado ante testigos, que había procedimientos legales que seguir, que la Iglesia y el Estado requerían ciertos trámites, pero también les dijo algo más. Les dijo que en todos sus años como sacerdote había presenciado muchos actos de fe. Había visto a moribundos reconciliarse con sus enemigos, a pecadores arrepentirse sinceramente, a desconocidos arriesgar sus vidas por otros, pero pocas veces había visto algo tan puro como lo que acababa de presenciar. Porque la maternidad, dijo, no es cuestión de sangre ni de biología, es cuestión de elección. Es despertar cada mañana y decidir amar, cuidar, proteger. Es dar sin esperar nada a cambio. Es estar presente, día tras día, en los pequeños momentos que constituyen una vida. Y Adelaide Ferreira, concluyó, había demostrado más maternidad en 3 meses que muchas mujeres en toda una vida. Los miembros del consejo comenzaron a retirarse, uno por uno, algunos ofreciendo felicitaciones sinceras, otros simplemente deseando escapar de una situación que les resultaba incómoda. La criada Leonor, que había observado todo desde un rincón con los ojos húmedos, se acercó a Adelaide y la abrazó sin decir palabra. Para cuando el salón quedó vacío, el sol de la tarde entraba oblicuo por los ventanales, tiñendo todo de tonos dorados y ámbar. El día de San Juan avanzaba hacia su fin,
pero para Enrique y Adelaide era apenas el comienzo. Se sentaron juntos en el sofá principal, todavía sin poder creer lo que había sucedido. Adelaide miraba sus manos, como si esperara que despertaran y la devolvieran a las escalinatas de la iglesia de los clérigos. Enrique miraba el retrato de su madre sobre la chimenea, preguntándose qué habría pensado ella de todo aquello. Fue Adelaide quien rompió el silencio. Dijo que no sabía cómo ser madre, que había soñado con ello durante 25 años, pero que ahora ante la realidad se sentía abrumada, inadecuada, aterrorizada. Enrique sonrió, la primera sonrisa genuina que ella le había visto. Dijo que él tampoco sabía cómo ser hijo, que había pasado 32 años sin practicar y que probablemente cometería errores terribles. Pero tal vez, añadió, podrían aprender juntos. Adelaide lo miró con ojos brillantes y en su rostro floreció una sonrisa que la transformó por completo. Las arrugas que el sufrimiento había trazado parecieron suavizarse y por un instante Enrique pudo entrever a la joven que había sido antes de que la vida la golpeara sin piedad. Dijo que le gustaría eso, aprender juntos. Y en aquel momento, en aquel salón que había sido testigo de tantas tragedias familiares, nació algo nuevo. No un contrato ni un acuerdo, sino algo mucho más frágil y mucho más valioso. Una familia. Las semanas posteriores a la reunión del consejo trajeron cambios sutiles pero profundos a la mansión Solares de Alencar. Era como si la casa misma hubiera despertado de un largo letargo, sacudiéndose el polvo de décadas de soledad y silencio. Adelaide dejó de comportarse como una huésped temporal y comenzó a actuar como lo que ahora era, la señora de la casa. Pero su manera de ejercer ese papel era radicalmente diferente a la de cualquier condesa anterior. Reorganizó los horarios de los criados para que tuvieran más tiempo de descanso. Mandó abrir las ventanas que llevaban años cerradas, permitiendo que el aire fresco y la luz del sol inundaran habitaciones que olían a clausura. Supervisó personalmente la limpieza del jardín de las camelias, que había sido parcialmente abandonado desde la muerte de la condesa Mariana, y cada tarde, sin falta, a las 4 en punto, aparecía en el escritorio de Enrique con una bandeja de té y galletas, sentándose en la silla frente a él, mientras conversaban sobre todo y nada. Enrique, por su parte, descubrió placeres que nunca había conocido. Aprendió a esperar con anticipación las pequeñas interrupciones de Adelaide, sus preguntas sobre su bienestar, sus comentarios sobre el tiempo o los jardines. Aprendió a bajar la guardia, a permitirse ser cuidado, a aceptar el afecto sin cuestionar sus motivos. Las noches de insomnio, que habían sido su compañía constante durante años, comenzaron a espaciarse. Ahora, cuando no podía dormir, bajaba al salón donde a menudo encontraba a Adelaide leyendo junto a la chimenea. Se sentaban juntos en silencio, ella con su libro, él con sus pensamientos y de alguna manera eso era suficiente. La criada Leonor observaba estos cambios con una mezcla de asombro y satisfacción. Llevaba décadas sirviendo en aquella casa. Había visto crecer a Enrique en la más absoluta soledad y siempre había sentido una pena silenciosa por aquel niño convertido en hombre que nunca había conocido el calor de un hogar. Una tarde, mientras ayudaba a Adelaide a elegir nuevas cortinas para el comedor, se atrevió a expresar lo que muchos en la mansión pensaban. Dijo que la señora había traído vida a aquella casa, que antes de su llegada todo era silencio y sombras, y que ahora, de alguna manera difícil de explicar, los pasillos parecían más luminosos, las habitaciones más acogedoras, el ambiente más respirable. Adelaide la miró con ojos húmedos por la emoción. Dijo que ella no había traído nada, que simplemente había encontrado un lugar donde por fin podía ser útil, que después de años de sentirse un estorbo, una carga, un fracaso, había descubierto que todavía podía hacer algo bueno en el mundo. Leonor tomó sus manos entre las suyas, con la familiaridad que solo los años de servicio pueden crear. Dijo que la señora era mucho más que útil, que era exactamente lo que el señor conde había necesitado toda su vida, aunque él mismo no lo supiera. Adelaide sonrió, pero sus ojos se nublaron con una sombra de preocupación. Dijo que todavía temía, que a veces, en las noches oscuras, despertaba sobresaltada, convencida de que todo había sido un sueño, y que estaba de vuelta en las escalinatas de la iglesia, que el miedo a perder todo aquello
La acompañaba como una sombra persistente. Leonor apretó sus manos con más fuerza. Dijo que entendía ese miedo, porque ella misma lo había sentido muchas veces, pero que había aprendido algo en sus años de vida. El amor genuino no se desvanece porque sí, y lo que había entre la señora y el señor conde era exactamente eso, amor genuino. Adelaide asintió lentamente, sin estar del todo convencida, pero agradecida por las palabras. Mientras tanto, en su escritorio, Enrique trabajaba en algo que había mantenido en secreto durante semanas. Era un proyecto que había ocupado sus noches y sus pensamientos, algo que quería presentar a Adelaide en el momento adecuado. Se trataba de un documento legal, redactado por el mejor notario de Coimbra, que establecía los términos de la herencia de Adelaide. Cuando él ya no estuviera, ella recibiría una pensión vitalicia, derecho a residir en la mansión, y una suma considerable que le garantizaría comodidad hasta el fin de sus días. Pero más importante que todo eso, era el título que el documento le otorgaba oficialmente, Condesa Madre de los Alencar. Enrique firmó el documento con mano temblorosa, sellándolo con el lacre de la familia. Después, lo guardó en el cajón de su escritorio, junto al retrato en miniatura de su madre que llevaba consigo desde la infancia. 2 mujeres, 2 madres, una que le había dado la vida, otra que le había dado razones para vivirla. El destino, ese tejedor caprichoso, había terminado de entrelazar sus hilos, y el tapiz resultante era más hermoso de lo que ninguno de los dos habría podido imaginar. El verano había alcanzado su plenitud cuando llegó la carta de Oporto. Adelaide la encontró junto a su plato durante el desayuno, un sobre de papel amarillento con su nombre escrito en una caligrafía que no reconoció. La abrió con manos temblorosas, sin saber qué esperar. Era de María das Grasas, una mujer que había sido su vecina en los tiempos felices, cuando todavía vivía con Joaquim en la casa cerca del muelle. María escribía para darle noticias de la ciudad, contarle sobre los cambios que habían ocurrido en los años de su ausencia y hacerle una propuesta inesperada. Una comunidad de mujeres viudas se había formado en Oporto, un grupo informal que se reunía cada semana para apoyarse mutuamente, compartir recursos y combatir la soledad. María, que ahora lideraba este grupo, había oído hablar de la transformación de Adelaide, de cómo la mendiga de las escalinatas se había convertido en la condesa madre de los Alencar, y quería invitarla a regresar a Oporto para compartir su historia, para inspirar a otras mujeres que atravesaban circunstancias similares. Adelaide leyó la carta 3 veces, incapaz de procesar lo que sentía. Por un lado estaba la lealtad a Enrique, el hogar que había encontrado, la vida que había construido en la mansión Solares. Por otro, estaba el llamado de su ciudad natal, la posibilidad de ayudar a otras mujeres que, como ella, habían conocido el fondo del abismo. Pasó el resto del día en un estado de agitación que intentaba ocultar sin éxito. Enrique notó que algo andaba mal durante la cena, cuando Adelaide apenas probó bocado, y evitó su mirada con una insistencia que delataba su turbación. Esa noche, después de que los criados se retiraran, Enrique la encontró en el jardín de las camelias, sentada en el mismo banco donde meses atrás la había descubierto llorando. Pero esta vez no lloraba. Simplemente miraba las estrellas con una expresión de profunda concentración. Se sentó a su lado sin decir nada, esperando a que ella hablara cuando estuviera lista. Adelaide le mostró la carta. La leyó en silencio, sintiendo cómo un frío extraño se instalaba en su pecho. Cuando terminó, la miró con ojos que intentaban ocultar el miedo que sentía. Preguntó qué pensaba hacer. Adelaide suspiró profundamente. Dijo que no lo sabía, que parte de ella quería quedarse, que esta mansión se había convertido en su hogar de una manera que nunca habría imaginado, pero que otra parte sentía el llamado de ayudar a otras mujeres, de utilizar su experiencia para demostrar que la caída no tiene por qué ser el final. Enrique guardó silencio durante largo rato. Las palabras se agolpaban en su garganta, pero ninguna parecía adecuada. Finalmente habló con voz ronca. Dijo que no quería que se fuera, que la idea de despertar en aquella mansión sin ella era más aterradora que cualquier cosa que hubiera enfrentado, pero que también sabía que no podía pedirle que renunciara a algo que obviamente significaba mucho para ella. Dijo que, al fin y al cabo, ella le había enseñado algo importante en esos meses. El amor verdadero no ata, libera. Adelaide
Lo miró con ojos brillantes por lágrimas contenidas. Dijo que ella también había aprendido algo de él, que a veces encontrar un hogar donde uno menos lo espera es el mayor regalo que la vida puede ofrecer. El silencio se extendió entre ellos, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que se entienden más allá de las palabras. Finalmente, Enrique habló de nuevo. Propuso una solución que se le había ocurrido mientras la escuchaba. Adelaide podría viajar a Oporto para reunirse con el grupo de mujeres, compartir su historia, hacer lo que sintiera que debía hacer, pero no sería un adiós definitivo. Podría ir y volver, dividir su tiempo entre la ciudad y la mansión, ser puente entre dos mundos. Adelaide lo consideró en silencio. Preguntó si él estaría bien durante sus ausencias. Enrique sonrió, una sonrisa que mezclaba tristeza y ternura. Dijo que había sobrevivido 32 años sin ella, que unas semanas no lo destruirían, pero que sería mentira decir que no contaría los días hasta su regreso. Adelaide tomó su mano entre las suyas. Dijo que entonces iría, pero que volvería, siempre volvería, porque esta era su casa ahora, y él era su familia. Las estrellas brillaban sobre ellos, testigos silenciosos de un momento que ninguno de los dos olvidaría, y en algún lugar del universo, el destino sonreía, satisfecho con el tapiz que había tejido. Los años que siguieron fueron, según recordarían más tarde quienes los vivieron, los más felices que la mansión Solares de Alencar había conocido. Adelaide cumplió su palabra. Viajó a Oporto varias veces al año, donde se reunía con el grupo de viudas que María das Graças había formado. Compartía su historia sin adornos ni vergüenza. Hablaba de las noches heladas en las escalinatas de la iglesia, del hambre que le había retorcido las entrañas, del orgullo que casi la mata y del destino que intervino cuando menos lo esperaba. Las mujeres la escuchaban con ojos brillantes, encontrando en sus palabras no solo consuelo, sino también esperanza. Si Adelaide había logrado levantarse, quizás ellas también podían. Si el destino había encontrado una manera de rescatarla, quizás también la rescataría a ellas. Pero siempre, sin falta, Adelaide regresaba a la mansión. Regresaba a Enrique, a Leonor, a los jardines que ahora cuidaba con sus propias manos, a las tardes de té en el escritorio y a las noches de lectura junto a la chimenea. La relación entre madre e hijo se profundizó con cada año que pasaba. Ya no había rastro del contrato original, de la farsa que los había unido. Lo que quedaba era algo más genuino, más sólido, un amor construido día a día, gesto a gesto, silencio a silencio. Enrique, por su parte, floreció de maneras que nadie habría predicho. El hombre solitario y distante que había sido, se transformó gradualmente en alguien más abierto, más cálido, más dispuesto a conectar con los demás. Comenzó a involucrarse en asuntos de la comunidad, a financiar proyectos benéficos, a usar su posición y su fortuna para hacer el bien. Cuando le preguntaban qué había causado tal cambio, él simplemente sonreía y miraba hacia donde Adelaide estuviera, sin necesidad de añadir más explicación. Don Baltasar nunca regresó a la mansión, se retiró a su propiedad, amargado y derrotado, y pasó sus últimos años rumiando su fracaso. Cuando finalmente falleció años después, nadie derramó lágrimas, pero Adelaide, en un gesto que sorprendió a muchos, mandó flores a su funeral, porque ella había aprendido que el rencor es un veneno que solo enferma a quien lo alberga. Los habitantes de Coimbra comenzaron a hablar de la condesa madre como se habla de las leyendas. Contaban la historia de la mendiga rescatada de las calles, del amor que trascendió la sangre, de la familia que el destino había formado contra toda probabilidad. Algunos embellecían los detalles, otros los exageraban, pero todos coincidían en lo esencial. Era una historia que merecía ser contada. Una tarde de otoño, muchos años después, Enrique y Adelaide se encontraban en el jardín de las camelias. Ella había envejecido, sus cabellos ahora eran completamente blancos, y sus manos temblaban cuando sostenía la taza de té, pero sus ojos mantenían el mismo brillo que él había notado aquella primera vez en las escalinatas de la iglesia de los clérigos. Él también había envejecido, con canas en las sienes y arrugas que hablaban de sonrisas más que de penas. Pero seguía mirándola con la misma mezcla de asombro y gratitud que había sentido el día en que ella rechazó el soborno de Baltasar. Se sentaron juntos en el banco de piedra,
el mismo donde tantas conversaciones habían tenido lugar, donde tantos silencios habían sido compartidos. Adelaide miró los jardines que ahora resplandecían con los colores del otoño. Dijo que nunca había imaginado que su vida terminaría así, que durante los años oscuros, cuando dormía en las escaleras y comía lo que la caridad le ofrecía, había perdido toda esperanza de encontrar algo parecido a la felicidad. Enrique tomó su mano, con la familiaridad de quien ha repetido ese gesto miles de veces. Dijo que él tampoco había imaginado nada de esto, que había crecido convencido de que la soledad era su destino, que nunca conocería el calor de un hogar verdadero. Pero ambos habían estado equivocados. Porque el destino, ese tejedor invisible, tiene formas misteriosas de conceder los deseos. A veces nos da exactamente lo que pedimos, otras nos da lo que necesitamos sin que lo sepamos, y en ocasiones muy raras nos regala algo que ni siquiera sabíamos que existía, la oportunidad de ser rescatados y de rescatar, de ser amados y de amar, de encontrar una familia donde menos la esperábamos. Adelaide apretó la mano de su hijo, sintiendo el pulso de la vida que aún latía en ambos. Dijo que no cambiaría nada, ni las noches heladas, ni el hambre, ni la humillación, porque todo eso la había traído hasta aquí, hasta este jardín, hasta este momento, hasta él. Enrique asintió, incapaz de hablar por el nudo que se había formado en su garganta. Permanecieron así durante largo rato, mano con mano, mientras el sol de otoño se hundía lentamente tras las colinas y las primeras estrellas comenzaban a asomar en el cielo. Años más tarde, cuando Adelaide finalmente cerró los ojos por última vez, lo hizo en paz, rodeada por el amor que había encontrado tan tarde y tan inesperadamente. Enrique mandó erigir una lápida en el jardín de las camelias, junto al banco donde habían pasado tantas tardes juntos. En ella se leía simplemente: Adelaide de Alencar, madre por elección, madre por amor. Y cada primavera, cuando las camelias florecían y perfumaban el aire con su fragancia dulce, los habitantes de Coimbra recordaban la historia de la mendiga que se convirtió en condesa, del hijo que eligió a su madre y del amor que demostró que la familia no se define por la sangre que corre por las venas, sino por el cariño que habita en el corazón. Las generaciones pasaron, los tiempos cambiaron, y Portugal se transformó de maneras que nadie habría podido predecir. Pero en los alrededores de Coimbra, la leyenda de la condesa madre perduró. Se contaba en las noches de invierno, junto al fuego, cuando las familias se reunían para escapar del frío. Se mencionaba en las bodas y los bautizos como ejemplo de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Se susurraba en los momentos de desesperanza como recordatorio de que incluso desde el fondo del abismo es posible elevarse. La mansión Solares de Alencar sigue en pie hasta el día de hoy, aunque ya no pertenece a la familia original. Sus nuevos dueños conservan el jardín de las camelias, honrando la tradición de quienes vinieron antes, y cada año, en la fiesta de San Juan, colocan flores frescas junto a la lápida de Adelaide, porque algunas historias merecen ser recordadas, y algunas verdades merecen ser repetidas hasta que se graben en el corazón de quienes las escuchan. La maternidad no se mide en sangre, sino en elección. La familia no se hereda, sino que se construye. Y el amor, cuando es genuino, puede transformar incluso a los más solitarios, sanar incluso las heridas más profundas y crear lazos que ni el tiempo ni la distancia pueden romper. Esta es la historia de Adelaide Ferreira, la mendiga de Oporto que se convirtió en la condesa madre de los Alencar. Esta es la historia de Enrique de Alencar, el huérfano que encontró una madre en el lugar menos esperado. Esta es, en definitiva, la historia de todos nosotros, seres humanos buscando conexión, anhelando pertenecer, esperando ser encontrados. Y si algo nos enseña esta historia, es que nunca es demasiado tarde para encontrar lo que buscamos. Nunca es demasiado tarde para ser amados. Nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Solo hay que tener los ojos abiertos, el corazón dispuesto y la fe de que, a veces, el destino sabe lo que hace.